Dicen que detrás de cada tradición hay una historia, y detrás de cada historia hay un símbolo que perdura en la memoria de las personas. Una de las imágenes más reconocibles del Halloween moderno es, sin duda, la calabaza tallada con un rostro macabro e iluminada por dentro con una vela. Su presencia en las noches de octubre parece tan natural que cuesta imaginar que esta costumbre provenga de una leyenda irlandesa muy antigua, una historia que se transmitió de generación en generación y que fue cruzando mares hasta convertirse en parte esencial de la cultura popular. Esa es la leyenda de Jack O'Lantern, un hombre tan astuto como maldito, cuya historia explica por qué las calabazas se transforman en guardianas de la noche. Y si quieres saber todo, quédate porque ya comenzamos. La historia empieza así. Jack, conocido también como Stingy Jack, era un hombre de vida desordenada, un campesino irlandés famoso por su tacañería y por su habilidad para engañar a cualquiera, incluso al mismo diablo. Se cuenta que una noche, mientras Jack bebía en una taberna, el diablo, intrigado por este personaje cuya fama llegó hasta un lugar tan remoto como el infierno, quiso conocerlo de forma personal y apareció frente a él para llevarse su alma. Jack astuto, o ya acostumbrado a ese estilo de vida de timador, no se dejó intimidar. Con palabras dulces y fingida calma le pidió al diablo un último deseo, que le invitara a una bebida antes de partir al infierno. El diablo aceptó, pero cuando llegó la hora de pagar, Jack, fiel a su fama de tacaño, convenció al diablo de que se convirtiese en una moneda para pagar la cuenta. El demonio accedió, confiado en que después podría recuperar su forma. Sin embargo, Jack guardó la moneda en su bolsillo junto a una cruz de plata que llevaba consigo, impidiendo al diablo transformarse de nuevo. El rey de las tinieblas había sido engañado. Tras largas súplicas, el diablo consiguió que Jack lo dejara libre. Pero Jack lo hizo con una condición, la de no reclamar su alma en 10 años. El demonio no tuvo más salida que aceptar el trato. Pasado ese tiempo, el diablo volvió a buscar a Jack, dispuesto a llevarlo al infierno de una vez por todas. Pero Jack no volvió a hacerlo de nuevo. Fingiendo resignación, pidió como último deseo que el diablo le alcanzara una manzana de un árbol cercano. Cuando el demonio subió por la fruta, Jack talló rápidamente una cruz en el tronco, dejando atrapado al diablo en las ramas. De nuevo fue burlado y tuvo que aceptar otra condición. Jamás podría reclamar el alma de Jack. La historia dice que cuando Jack finalmente murió, su alma no encontró reposo. No era digno ni en el cielo por su vida de engaños y vicios. Tampoco podría ir al infierno porque el diablo, cumpliendo su último trato, no podría recibirlo. Condenado a vagar eternamente entre el mundo de los vivos y de los muertos, Jack pidió la ayuda al diablo, quien en un gesto entre burla y lástima le entregó un carbón encendido de las mismas brasas del infierno para iluminar su camino. Jack colocó esta brasa dentro de un nabo ahuecado y desde entonces se convirtió en un espectro errante conocido como Jack of the Lantern, o simplemente Jack el de la linterna, condenado a caminar en la oscuridad con su linterna improvisada. En Irlanda y Escocia, la gente comenzó a contar esta historia y con el tiempo a tallar sus propios nabos o remolachas para ahuyentar a Jack y a otros espíritus errantes en las noches de Samhain, la festividad celta que con los siglos se transformaría en Halloween. Aquellas figuras grotescas iluminadas con velas servían como advertencia a las almas que vagaban en la frontera entre la vida y la muerte. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a América, llevaron consigo esta tradición, pero descubrieron que las calabazas abundantes y más fáciles de tallar eran perfectas en lugar de los duros nabos europeos. Así la leyenda de Jack O'Lantern encontró en la tierra americana un nuevo hogar y una nueva forma. Las calabazas talladas no solo representan un adorno de temporada, sino que son herederas de esta historia que nos recuerda que a pesar de todo, nadie escapa del destino de sus actos.
Cada rostro que se dibuja en una calabaza, ya sea sonriente o terrorífico, es un eco del viaje de Jack. Y no precisamente hablo de Jack Skellington, sino de este personaje repudiado tanto del cielo como del infierno, condenado a vagar con su linterna, y cada vela encendida en su interior es una chispa del fuego que le fue entregado para alumbrar su eterno camino en la oscuridad. En su profundo simbolismo, la leyenda de Jack O'Lantern no fue solo una historia para asustar a los niños, fue la explicación de por qué había que mantener encendida una luz, un farol improvisado que actuaba como protección en la noche en que los muertos caminaban entre los vivos. Analizando cada elemento de la leyenda, el carbón encendido que Jack colocó dentro de su nabo era más que una simple fuente de luz. Representaba la chispa del infierno, un fuego eterno que nunca debía apagarse. Cuando los campesinos irlandeses replicaban el gesto y tallando vegetales con rostros grotescos, lo hacían con la intención de transformar ese fuego maldito en una defensa, un muro entre ellos y las almas errantes que se creía rondaban durante Samhain, la fiesta que ya te mencioné. Aquellos rostros tallados tenían el poder de ahuyentar a Jack y a cualquier otro espíritu maligno. En este acto ritual se mezclaban miedo, respeto y fe. En América, donde se usaron calabazas en vez de nabos, el farol se convirtió en algo más importante. La calabaza iluminada era en esencia un guardián en la puerta y un aviso luminoso que decía: aquí hay un hogar protegido, aquí los espíritus no entran. Con los años la luz dejó de ser solo una defensa y empezó a adquirir un tono más festivo, como si la humanidad, al perder un poco del miedo original, hubiera transformado esta barrera mágica en un objeto de celebración. El simbolismo también está en la transformación de la calabaza misma. En la Europa antigua, el nabo representaba la dureza de la tierra, la resistencia contra la escasez del invierno. La calabaza, en cambio, es abundancia y fertilidad de la cosecha. De algún modo, la tradición se suavizó en el viaje, pasando de un símbolo de austeridad y miedo a uno de riqueza y creatividad. La calabaza encendida ya no es solo una barrera contra los muertos, también es un recordatorio de que hay vida en medio de la oscuridad, un fuego humano que brilla frente al frío del invierno. Hoy, cuando tallamos una calabaza sin darnos cuenta, estamos repitiendo un antiguo ritual de protección. La sonrisa torcida o el gesto monstruoso no son solo decoración, son el eco de un lenguaje ancestral que creía en el poder de los símbolos para alterar la realidad. Y aunque la modernidad haya convertido a Jack O'Lantern en una figura simpática, en el fondo sigue habitando la idea de que la luz es más fuerte que la oscuridad, que el ingenio puede engañar incluso al diablo y que las historias sobreviven gracias a la memoria de las personas. Cada calabaza encendida en Halloween es entonces un pequeño faro en el mundo moderno. Es un recordatorio de que Jack, condenado a caminar sin rumbo, pero también un homenaje a nuestros propios miedos ancestrales, a la necesidad humana de protegerse de lo invisible, de lo desconocido. En cada rostro tallado late todavía la chispa de aquel carbón infernal que un día se convirtió en una luz protectora, en símbolo festivo y en uno de los íconos más universales de la noche de brujas. Y pensar que muchos padres creen que el disfraz de calabaza es el más inocente de esta temporada. Igual, por ejemplo, al menos aquí en México es común ver a los niños salir pidiendo su calaverita, como decimos aquí, en vez de dulce o truco, con una canastilla en forma de calabaza como estas que tengo aquí. Y como parte de la decoración de algunos como yo, las colocamos dentro de una linterna. Cuéntame, ¿tú tallas tus calabazas para esta época? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Pero por el día de hoy, el video ha terminado. Yo soy Elida Lubel. Te deseo un embrujado día, tarde o noche. Y seguimos en este maravilloso mes que es octubre. Así que estate al pendiente para los siguientes videos. Nos vemos pronto. Bye.